Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 27 de marzo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es Visión espiritual por medio del carácter personal. La cita la encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, donde dice lo siguiente: Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder. Oremos. Padre amado, te damos gracias por esta relación restaurada que tenemos a través de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor, Redentor, Salvador, primogénito de todos los que han de resucitar. Gracias, mi Padre, gracias por la adopción. Gracias que ahora no solo te tenemos como nuestro Creador, que ya de por sí es impresionante, pero que aún disfrutamos una relación padre a hijos. Esto es, todos aquellos a que han puesto su fe, que han sido justificados mediante la fe, por esta gracia que nos has dado en tu Hijo Cristo Jesús. Señor, te pedimos, ayúdanos a vivir para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bueno, hermanas, les recuerdo una vez más que este devocional está dedicado a las personas que están intencionalmente equipándose, dedicadas a su crecimiento en el conocimiento del Señor, haciendo uso bueno de los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Por ejemplo, el estudio comprometido de su palabra, la dependencia total de su Espíritu Santo, el privilegio de la oración y ese tipo de medios de gracias que el Señor nos ha dado para nuestro crecimiento, nuestra madurez, el desarrollo del discipulado. Es decir, si nosotros realmente hemos creído en Jesús, bueno, hemos creído en Él para vivir para Él, no para vivir alejadas de Él pensando que Él está viviendo para beneficiarnos a nosotros, ¿ok? Entonces, tengamos esto siempre presente y estudiemos, digamos, el devocional, el contenido del devocional en una forma comprometida, en una forma intencional, de manera que realmente estemos esperando crecimiento, puesto que Dios desea nuestra santificación. Así nos dice su palabra. Entonces empieza así el devocional de hoy, dice: un estado más elevado de mente y de visión espiritual solo puede ser alcanzado por medio de una práctica más elevada del carácter personal. O sea que debemos estar dispuestas a vivir vidas disciplinadas, ¿verdad? Vidas que están comprometidas a la integridad. Digamos que no nos damos permiso para albergar ningún tipo de pecado intencionalmente en nuestras mentes, que estamos constantemente tomando todo pensamiento que entra en nuestra mente y sometiéndolo, sujetándolo en obediencia a Cristo Jesús. Es decir, no dejar que nuestras mentes simplemente se paseen pensando cosas carnales y naturales y aunque sabemos que no debemos ir por ahí, todavía nos damos esos permisos, tenemos que ser muy disciplinadas, tenemos que ser sobrias, como dice la palabra, porque si no, no vamos a caminar hacia la madurez. Dice, si verdaderamente vives, en un plano superior y persigues lo más alto a nivel espiritual en tu vida, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a vivir una vida íntima con el Señor, ¿no? No superior en que somos superiores a nadie, sino superior en que no nos conformamos con vivir una vida superficial, especialmente en cuanto a Cristo. ¿Cómo va a ser? Entonces, si nosotros verdaderamente queremos vivir en ese plano superior, en esa madurez, en ese entendimiento y discernimiento, y si realmente perseguimos este nivel espiritual más alto de madurez en nuestra vida, entonces Dios te animará de forma continua diciéndonos, así es como Él nos anima.
Él nos anima diciendo, amigo, sube aún más arriba. Es más, esmérate aún por entenderme más. Esmérate aún por realmente vivir en obediencia a mí. Entonces dice, lo mismo sucede con la tentación, solo que, a ver, vamos entendiendo esto, ¿ok? Que el Señor nos invita, digamos, a seguir subiendo, a seguir profundizando en su palabra, pero tenemos que prestar atención que lo mismo va a suceder con la tentación. La tentación también se va a volver más grande y vamos a tener que ser maduras en cuanto a cómo las enfrentamos. Dice así el hermano. Lo mismo sucede con la tentación, solo que en este caso lo único que encuentras al ascender son mayores tentaciones e imperfecciones de carácter. O sea que nos tenemos que dar cuenta quién nos está llamando a más, digamos, profundidad, ¿no? Tengamos cuidado, que no es la voz tentadora del enemigo que nos va a llevar en dirección incorrecta. Dice, tanto Dios como Satanás emplean la estrategia de la elevación, es decir, llamarnos a más arriba, pero más arriba como más profundo, por si acaso, ¿ok? Ahora, prestemos atención que Satanás hace esta estrategia a través de la tentación y el efecto viene a traer un fruto totalmente diferente, ¿ya? Dice que la estratagema del enemigo, del diablo, es elevarnos por encima de nuestras posibilidades. Fíjate que se enfoca en nuestra persona, no en más bien que abandonemos más nuestro ser y pensemos más de Cristo y menos de nosotros, sino que el diablo nos va a tentar para que nosotros tratemos de elevarnos por encima de nuestras posibilidades, inclusive haciéndonos pensar y fijar la mirada en una idea de la santidad mucho más alta de la que jamás alcanzaremos en la carne y la sangre, digamos en este mundo natural. Porque acuérdense que Él va a utilizar lo que tenga que utilizar, ya sea cuando somos inmaduros en nuestra fe o cuando vamos avanzando, para igual tratar de que regresemos a una confianza en nuestra propia carne. Acuérdense cuando el apóstol Pablo confronta a los hermanos en la carta de las Gálatas. ¿Se acuerdan que él dice, acaso lo que empezamos en el Espíritu, es decir, la salvación, podremos llevarlo a cumplimiento en la carne? Por supuesto que no. Entonces dice, retomo el devocional, dice, te convierte en una especie de equilibrista espiritual, es decir, si seguimos el consejo del enemigo, él nos va a convertir en una especie de equilibrista espiritual, intentando mantener el equilibrio y de que no nos atrevamos ni siquiera a movernos. Y esto tiene que ver con una perfección en nosotros mismos, tiene que ver con depender de nosotros mismos, que es opuesto a lo que el Señor nos dice que nos va a llevar hacia la madurez. Dice, pero cuando Dios te eleva, cuando Él te llama a más y más responsabilidad, más y más a profundidad con Él, lo hace por su gracia, ¿verdad? Y nos eleva a lugares celestiales, es decir, a pensar como Él piensa, a vivir como Él vive, como Él vivía aquí en la tierra. Y ahí hallaremos que en vez de encontrarnos contra la espada y la pared, no, hallaremos un enorme antiplano donde podamos movernos con facilidad. Cristo lo dice que se llama libertad. ¿Se acuerdan que aquel que ha sido librado por el Hijo encontrará libertad? Entonces, en lugar de nosotros pensar que la madurez es ser más fuertes en nosotros mismos y tener más control, nosotros control propio, no, es al revés. Es irnos entregando y vaciándonos por completo de quiénes somos nosotros, y así es como nos volvemos más uno con Cristo. Entonces dice, compara esta semana en tu vida espiritual con la misma semana del año pasado para ver cómo Dios te ha elevado a un nivel más alto. Ahora, tendríamos que tener un compromiso aún de estar haciendo este devocional año tras año para poder llegar otra vez a marzo 27 y poder hacernos esta consulta. Pero el hermano tiene toda la razón, porque
si no somos intencionales, si no tenemos cómo medir, ya sea el crecimiento o falta de crecimiento, entonces no estamos siendo intencionales en lo absoluto. No nos estamos disciplinando, digamos, el carácter personal para poder realmente oír más del Señor, para poder realmente estar más unidas a Él. Entonces, ¿hay alguna diferencia en tu vida espiritual del año pasado a este año? Bueno, sería muy triste que no, ¿verdad? Sin embargo, si hay, es por gracia del Señor. Dice, todos hemos sido invitados a mirar desde un punto más alto, porque Dios no hace acepción de personas. Él quiere una intimidad, Él quiere tener a sus hijos muy cerca de sí mismo. Entonces, dice el hermano, no permitas nunca que Dios te revele una verdad sin que tú no comiences a vivir en el acto conforme a la misma. Si Dios te revela algo, aplícalo inmediatamente, no consultes con nadie. Y no consultes, ante todo, con tu carne. Porque si Dios te ha hablado, pues tienes que moverte, porque si no te mueves, entonces, ¿cómo el Señor seguirá llevándote por ese camino? Entonces, ¿qué debemos hacer? Si sabemos que Dios nos ha revelado algo, debemos aplicarlo inmediatamente a nuestra vida, porque en ese momento hay gracia para hacerlo. Entonces, así podemos mantenernos siempre bajo su luz, bajo la verdad, bajo su gracia, ¿no? Entonces dice, tu crecimiento en la gracia no se mide por el hecho de que no has vuelto atrás, sino porque tienes una idea exacta de dónde estás espiritualmente. Miren qué lindo. Muchas veces nosotros pensamos que la madurez se mide porque ya nunca más hemos vuelto a cometer el mismo error, pero no. Más bien cuando estamos claras de quién es Dios y quiénes somos nosotros, es decir, que estamos viviendo una vida abierta, una vida honesta, transparente, libre de entender todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, sentir como el gozo de poder tener un Padre a quien podemos acudir sin temor, ¿verdad? Entonces, si esto entiendes ahora, eso es lo que puedes contar como madurez. Entonces, nos hace una pregunta el hermano. ¿Has oído decir a Dios, sube acá? No de manera audible, al nivel externo, sino en lo más íntimo de tu carácter. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esto fue lo que Dios, la palabra, digamos la pregunta retórica que Dios habló en cuanto a Abraham en Génesis capítulo 18. ¿Por qué? Porque él mismo sabía que no iba a encubrir, porque Abraham era en realidad su amigo. Abraham estaba cerca del Señor y el Señor quería revelarle lo que estaba haciendo. Entonces dice, Dios ha de ocultar de nosotros lo que hace hasta que por la madurez de nuestro carácter, de nuestra integridad, hermanas, no se trata del conocimiento que tienes en la mente, se trata de tu carácter, se trata de nuestra integridad. Entonces, Dios ocultará las cosas mientras nosotros tengamos inmadurez en nuestro carácter. Pero cuando empecemos a desarrollar ese carácter, esa integridad, Él mismo nos llamará a un nivel mucho más profundo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos una amistad superficial con Dios, suficiente para ser salvo, pero que no se meta tanto en tu vida? Eso realmente es esclavitud, por si acaso. Pero la libertad que viene por el Hijo es una libertad para obedecer, para vivir conforme a la voluntad del Señor y que entendamos que su voluntad es perfecta, que es agradable, que es lo mejor para nosotros y no solo lo mejor para nosotros, sino exactamente lo que debe ser, porque Dios sabe lo que es bueno, Él conoce todo lo perfecto, porque Él es santo, Él es puro, Él es justo. Bueno, espero que esto te anime a disciplinarte en tu carácter, a llevar tu teología a una práctica, no solamente acumular conocimiento en tu mente, sino a realmente practicar, especialmente cuando Dios te revela, te hace entender algo. Aplícalo inmediatamente, hay gracia en ese momento para hacerlo. Dios quiere que vivamos más y más y más cerca de Él, y este es el gran privilegio que nosotros como creyentes podemos
aprovechar, podemos disfrutar. Bueno, muchas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Espero que puedas meditar y pensar bien en todo lo que el hermano Oswald Chambers, que es el autor de este devocional, nos deja. El título del devocional de mañana es ¿Hay algún malentendido? Bueno, qué interesante. Espero que tengas un bonito día y que Dios te bendiga.